nuestra introducción dijimos que el presente y el futuro del país depende de las decisiones políticas. Por eso es importante entender las características de la cultura política. Y en el caso de Paraguay, cuando hablamos de cultura política, nos referimos a las ideas, a las creencias, a los valores, las actitudes que en alguna medida explican el comportamiento de los que integran la clase política y fundamentalmente sobre esa configuración de valores, ideas y creencias se toman las decisiones políticas. En el caso de Paraguay hay un sinnúmero de características, por supuesto, que durante el desarrollo de nuestro programa pondremos en perspectiva. Pero queremos comenzar por una cuestión macro para poder entender esto de que de la política básicamente depende el futuro del país y en el caso particular de Paraguay. ¿Por qué la importancia de la actividad política en la configuración de una convivencia ciudadana, José Tomás? ¿Por qué la importancia de la política? Y porque en la política básicamente se define quién se queda con qué. O sea, eso es una definición muy grosa, pero la política se define qué sectores son más beneficiados que otros de las políticas públicas, sobre qué sectores el Estado va a cargar más a nivel impositivo, sobre qué sectores se van a priorizar de beneficios sociales, beneficios o incentivos para poder desarrollarse, para poder trabajar. Es decir, la política resuelve básicamente cómo se van a distribuir los recursos de una sociedad, que siempre son finitos y los derechos no son finitos, ¿verdad? Entonces siempre van a haber disputas, ¿verdad? Y en democracia eso todavía es más sensible porque, por suerte, las disputas se resuelven con los votos mayoritariamente, ¿verdad? Entonces, y este año estamos justamente, como decís, definiendo parte del futuro, por lo menos en nuestros más de 250 municipios, ¿verdad? O sea, más que nunca es importante analizar lo que nos está sucediendo en el ámbito político, que es donde se van a jugar el destino de muchos municipios, y por qué no también ya se van a definir gran parte, en una parte importante, los actores que van a jugar con fuerza en el 2027-2028. Ahora, eso desde la perspectiva teórica, pero cuando focalizamos nuestra mirada en la práctica de la política partidaria, doctora Cecilia, nos encontramos con un par de características que en alguna medida se distancia de lo que se diseña en términos de la teoría de las ciencias políticas. Particularmente, ¿cómo debemos entender la cultura política paraguaya, en donde no hay autonomía, por ejemplo, entre los poderes del Estado? El caso de la injerencia del Poder Legislativo y del Ejecutivo en la Fiscalía, por ejemplo, General del Estado, o directamente la injerencia, digamos, en los más altos cargos del Poder Judicial. Me estoy refiriendo, digamos, a los ministros de la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué explica ese comportamiento? Bueno, tiene que ver con la madurez política que uno tenga. Nosotros tenemos la costumbre de que el que tiene la mayoría es el que decide todo después, ¿verdad? Y hay una falta de respeto, por decirlo de alguna manera, a las minorías. En este gobierno, más que nunca antes, vemos que hay un copamiento y que todo funciona, todo opera en función de ese copamiento. Nosotros no podemos estar ajenos a que tanto la Fiscalía General como la Corte Suprema de Justicia son órganos técnico-políticos, tienen una exigencia técnica que en los otros poderes del Estado no. En teoría no se exige tanto, por lo menos la Constitución no exige. Sin embargo, para la Fiscalía General del Estado y para la Corte Suprema de Justicia sí se necesita, pero pasa por un proceso político de elección, porque intervienen los otros dos poderes del Estado y órganos extrapoder, como el Consejo de la Magistratura, ¿verdad? Que están establecidos en la Constitución la forma en que va a operar. Entonces es muy difícil despegar de la política, pero se contamina con la política partidaria. Y en este caso la política partidaria oficialista, porque la minoría, nosotros hemos visto hace poco, es muy reciente, pero es real, quienes se reunieron en secreto con el presidente de la República. Eran todos ministros colorados, y los que no eran colorados o que son conflictivos en el esquema no fueron invitados, o fueron invitados sobre la hora, o fueron notificados después de la reunión.
no formaron parte de esa presencia necesaria. Y cuando ocurren este tipo de situaciones y que después se sale a explicar una semana después o 2 semanas después con temas institucionales que nadie ya les cree, entonces claramente uno se da cuenta de que ese tipo de reuniones son regulares y que son para bajar líneas y para pedir cosas. Por eso nosotros hemos tenido ya muchos episodios de la supuesta cumbre de poderes, inclusive que son con agenda abierta, pública, y que después de eso vemos lo que realmente se negoció en ese tipo de reuniones. Ahora, el termómetro es muy importante para los que ejercen el poder y utilizo la metáfora del termómetro para poder indicar la satisfacción de la ciudadanía en relación con la gestión del gobierno. Director, si compartimos la placa en donde se pregunta cuál es el nivel de satisfacción del gobierno actual de Paraguay. ¿Podrías explicar, Larisa, lo que la teleaudiencia está visualizando en su pantalla? Sí, con mucho gusto. Esta es una encuesta que nosotros realizamos hace más de 20 años. La realizamos de forma autofinanciada, es decir, no es para ningún cliente en particular, sino para nuestra propia base de conocimiento. Esta última encuesta se realizó en enero de este año, el 2026, y tiene una serie de preguntas que la hacemos de forma continua, es decir, hay un tracking de preguntas que se hacen todos los años. Una de ellas es esta, que es ¿cuál es el nivel de satisfacción con el gobierno actual de Paraguay? Se hace siempre la misma pregunta, de la misma forma, y le damos estas opciones de respuesta en una escala del 1 al 5, y luego se agrupan quienes dieron respuestas positivas, quienes dieron respuestas neutras y quienes dieron respuestas negativas. Y acá lo que vemos es que tenemos un 24% de positivismo o de evaluación positiva, un 21% neutro y un 53% de insatisfacción. Y esto también, como te decía, está valorado en el tiempo, con lo cual vimos que mejoró en 2 puntos porcentuales, en 2 o 3 puntos porcentuales en relación al año pasado en cuanto a la evaluación positiva. Ahora, José Tomás, ¿cómo habría que entender después de 2 años y medio de gestión gubernamental estos datos? Yo no sé si tienen la lámina ahí que muestra año a año esto del 2013, esta misma medición que la habíamos pasado también. Pero básicamente esa medición nos muestra que no, ahí está. No, sí, es no, otra. esta es en relación con el futuro de la economía. Sí, probablemente no tenemos eso en la producción. Bueno, sí. el otro, hay una lámina que, bueno, esto como decía Larisa, medimos año a año, ¿verdad? Entonces el 53% parece muy alto, pero en realidad nos escapa una tendencia general que de los últimos por lo menos 5 o 6 años de insatisfacción general con respecto a los gobiernos, ¿verdad? Y el presidente Peña había comenzado su nivel de satisfacción, luego con 25%, eso se redujo, entonces comenzó con 25% en el 2023, para el 2024 pasó a 22%, se redujo los niveles de satisfacción, creció la insatisfacción, se redujo la neutralidad y ahora mejoró. O sea, esta lámina tengo que verlo como no como una fotografía, sino también como parte de una película. Y en la película hay una mejoría del año pasado a este año. Es decir, el primer año es lo que estuvo más duro. Y uno puede decir, ¿es esto bueno o malo? ¿Verdad? En la región en general los presidentes, después de un breve tiempo de inicio, que ya no llegan a los 100 días, ahora mismo, por ejemplo, el presidente Kast en Chile acaba de asumir el 11 de marzo, ya está con una crisis manifestada en encuestas de rápida insatisfacción. Entonces, vemos que en la región se va dando una creciente insatisfacción con los gobiernos y acá no escapamos. Pero si sumamos este porcentaje de neutralidad y con el porcentaje de satisfacción, ahí tenemos que hay una suerte de estabilidad positiva para el gobierno de más o menos 45%, que fue cercano a los votos que tuvo luego el presidente Peña, ¿verdad? Y el voto que en general tienen los presidentes en Paraguay. Recordemos, Mario Abdo fue electo con cerca del 46% de los votos.
También el presidente Cartes antes había sido electo con 46% de los votos, Peña redujo un poquitito, fue electo con 42.3% de los votos, pero más o menos este porcentaje. Es decir, nos anuncia acá una crisis de inestabilidad. Pensemos, por ejemplo, en Perú. Bueno, ya es muy difícil recordar los nombres de los presidentes por el creciente cambio que hay todo el tiempo. Vaya, los presidentes tienen 1, 2 o 3% nomás de satisfacción. Es decir, hay que tomarlo, si lo tomamos en términos comparados, no estamos mal. Si lo tomamos en términos de película, hay una mejoría leve respecto al año anterior, pero si la película es un poco más larga, podemos pensar, por ejemplo, Cartes asume con 53% de satisfacción. Mario Abdo creo que está cerca del 30% y Peña ya comenzó con menos. Es decir, hay una reducción también en la satisfacción con respecto a la presidencia de la República, pero no vemos un nubarrón de inestabilidad en el camino. Ahora, hablando de satisfacción, Cecilia, y considerando, por ejemplo, el caso del estudio del Latinobarómetro, que es un referente, digamos, en la región de mediciones que tienen que ver con la gestión de los diferentes poderes del Estado, últimamente la confianza hacia el poder legislativo en la última década va, digamos, va en pique. En el caso particular de Paraguay, donde no solamente hay denuncias de algunos legisladores vinculados con el crimen organizado, sino ya hay sentencia de jueces, ¿verdad? ¿Cómo entender esta situación o intentar entender esta situación? Hace un par de domingos le tuve aquí a Marcelo Lacchi, politólogo, y Juan Martens, criminólogo, presentando resultados, una investigación hecha precisamente en los departamentos de frontera, y ellos señalaban que no solamente hay vínculos, sino la mafia del narcotráfico, del crimen organizado, digamos, está permeando, ¿sí?, la clase política. ¿Qué está pasando, digamos, con la institucionalidad del Poder Legislativo? No sé si alguna vez tuvieron, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que el cambio, la mecánica del cambio de la lista desbloqueada o lista con preferencia de orden genera una batalla campal interna dentro de los partidos políticos, porque tu contrario es tu compañero de lista, no es el que está enfrente del otro equipo. Entonces, al ser el voto individual, genera una mayor necesidad de gastar dinero, y realmente nuestra ley de financiamiento político no sirve para controlar el origen o la trazabilidad, porque uno se guía por lo que se declara que se va a gastar, no por lo que realmente se gasta, porque hay gastos que se hacen en la campaña que no pasan por ningún tipo de control ni ningún mecanismo de control, por ejemplo el día D. Entonces nosotros sabemos cómo funciona, y es así como antes los narcotraficantes o los miembros del crimen organizado buscaban aliados en los políticos. Ahora ellos son los políticos, ahora ellos ocupan lugares. Y eso está la muestra de la situación que hoy vivimos, y también hay bastante desvergüenza, por decirlo de alguna manera, de salir a discutir circunstancias propiamente comprobadas, ¿verdad? Por dar un ejemplo, en un juicio oral que se está llevando a cabo ahora, se leen mensajes vinculados a una persona que está procesada, que pedía favores a los otros que también estaban procesados, a un senador. Entonces, el contexto no se puede obviar, y nosotros tenemos un problema que, haciendo un análisis, de alguna manera les rescató a los sicilianos con la Cosa Nostra, que la sociedad se levantó en contra de la mafia. Y eso se convirtió en un símbolo de lucha del cual se apoderó la gente. Nosotros tenemos la mala costumbre de compartir en eventos sociales, inclusive con personas que después caen y no, si todos lo sabíamos que se andaban cosas raras, porque antes no tenía nada y de golpe tiene un crecimiento económico impresionante. Pero ¿y qué haces vos compartiendo con una persona en esas circunstancias, ¿verdad? Y después querer despegarse. Sin embargo, la sociedad palermitana se levantó en contra y dijo, nosotros, el pizzo, que era el impuesto para seguir funcionando que se le pagaba a la Cosa Nostra de los comerciantes, dijeron, nosotros no pagamos más. Nosotros trabajamos legal y no tenemos por qué pagarle a ellos. Y eso hizo que se genere un movimiento ciudadano en contra de la mafia. Y bueno, eso es lo que nosotros necesitamos
tener esa reacción que no tenemos en toda, y ellos van a saber mejor que yo, ¿verdad? Por los estudios y las encuestas que hacen regionalmente, no hay, en Latinoamérica no hay una experiencia como esa. Sí vemos que, por ejemplo, en la Argentina la gente sale más a las calles por cosas que molestan, inclusive las personas de edad, ¿verdad? Los adultos mayores salen con sus bastones los miércoles a manifestarse cuando tienen un descontento. Nosotros no hacemos eso, tiene que haber una chispa gigante para que eso suceda y generalmente hay situaciones que pueden derivar en que eso no termine bien, ¿verdad? Que la manifestación no sea pacífica. Pero no tenemos esa cultura de reclamar estas conductas. Ahora mismo tenemos que se declara que es economía de guerra, y cuando se declara economía de guerra con explicaciones poco creíbles de parte del ministro de Economía y Finanzas, ahí el Congreso empieza a anunciar recortes, y después el propio presidente del Congreso el año pasado, desde el Senado, se generó las condiciones para cobrar sumas exorbitantes en bonificaciones y para que este año digan no vamos más a cobrar ahora porque estamos en economía de guerra. En un periodo de un mes se publicó y recién ahí se dijo no se cobra más, pero nadie devolvió lo que se cobró. Y eso vemos que pasa en un montón de otras situaciones, y la gente tiene necesidades y no sale a reclamar. La gran pregunta es, bueno, ¿y cuáles son las condiciones para que la ciudadanía asuma su responsabilidad? Probablemente, como decíamos en aquella ocasión cuando le tuvimos a Marcelo Lacchi y a Juan Martens, para que la ciudadanía se empodere, digamos, de su condición de ciudadano, también se requiere de la presencia del Estado, sin lugar a dudas. Cuando esa presencia del Estado es reemplazado por las organizaciones criminales, entonces las organizaciones criminales, aparecen como, digamos, organizaciones que benefician a los ciudadanos. Entonces es muy difícil tenerla en contra o que los ciudadanos se levanten. Queremos hablar de ese tema a la vuelta de la pausa, y tenemos resultados justamente de la encuesta realizada por ICA, consultora estratégica, respecto de la gestión justamente política en Paraguay. Breve pausa. Buscamos personas que no tengan la palabra rendirse en su vocabulario. Buscamos personas que no retrocedan nunca, salvo para tomar impulso. Buscamos personas que saquen fuerzas de donde no las haya. Buscamos personas que se levanten siempre, aunque caigan 1000 veces. Buscamos personas que no se preocupen, que se ocupen. Buscamos personas que se doblen, pero nunca se rompan. Buscamos personas orgullosas de terminar lo que empezaron. Buscamos personas que sean lo que hacen, no lo que dicen ser. Buscamos personas que sepan que la recompensa tarda pero llega. El mundo busca grandes profesionales. En la UPAP te preparamos para el mundo. Inscríbete a las carreras de grado 2026 en upap.edu.pi. En CrediSimple te espera un crédito fácil y rápido para lo que quieras. Desde ampliar tu casa, empezar un nuevo negocio o estudiar una carrera con nuestros préstamos universitarios. También podés solicitar tarjetas de crédito y débito para hacer pagos en más de 18.000 comercios y extracciones en cajeros automáticos. Además, te ofrecemos boca de cobranza para pagar todos tus servicios y facturas, así como enviar o recibir giros internacionales y mucho más. Contamos con sucursales en todo el país, facilitándote el acceso a nuestros productos y servicios. En CrediSimple estamos para simplificarte la vida. Contacta al 0994-985-224 y lleva tu crédito ya mismo. Cada día es un nuevo comienzo y vos elegís cómo llenarlo. Con energía, con equilibrio, con lo que te hace bien. Bilang, mantequilla de maní natural, deliciosa y real. Pedí hoy con delivery gratis al 0982-199-548. Tomar una de las decisiones más importantes de tu vida
No se trata solo de elegir una carrera. Se trata de elegir un camino que sea tuyo. Elegí UPAD porque necesitaba una carrera que se adaptara a mi vida, no al revés. Desde el primer semestre participé en las actividades de mi facultad. Eso me hizo sentir parte. Me quedé en mi ciudad y accedí a una educación de verdad, con docentes que trabajan en lo que enseñan. Donde estés, estamos, con 49 filiales en todo el país. Llevamos educación de calidad a cada rincón, carreras conectadas con los desafíos del presente, docentes que enseñan desde la experiencia y una propuesta que se renueva constantemente, porque vos también estás en movimiento. Visión País está siendo presentado por Universidad Politécnica y Artística del Paraguay. Decíamos en el bloque anterior que tenemos que intentar comprender las características de la cultura política para que la conducta y las decisiones de los miembros que integran dicha clase, de alguna manera podamos intentar, insisto, entenderlos. Y dentro de las características hay un montón de ellas. Podemos citar el caso del prebendarismo y el clientelismo, el caso del que habla el reconocido sociólogo Pepito Morínigo, la ética del oré y del orecueté, ¿verdad? El nosotros, y dentro del nosotros otra vez un grupo mucho más, digamos, mucho más reducido. El caudillismo, bueno, hasta qué punto todavía hoy esas figuras caracterizan, digamos, básicamente a la clase política, forma parte de esas creencias, de esos valores, ¿no? Me parece que es una primera cuestión que vamos a formular la pregunta a nuestros invitados. Pero iniciemos con una pregunta que de alguna manera nos permita entender, digamos, hacia dónde va la política en Paraguay en relación con los países de la región. Nosotros tenemos convenios bilaterales con el Brasil y con la Argentina. Con el caso de Brasil, por supuesto, el de la represa hidroeléctrica Itaipú es una cuestión no menor. No es una cuestión menor tampoco la presencia de los brasiguayos en nuestro país que se afincaron. En el caso de Argentina, bueno, no sé actualmente los datos estadísticos de cuántos paraguayos están precisamente en la Argentina que migraron desde la revolución del 47 hasta hoy, porque siguen migrando algunos de nuestros conciudadanos. Pero, ¿cómo entender, José Tomás, digamos, la acción política paraguaya en el contexto regional, sobre todo Brasil y Argentina? Y Paraguay tomó una decisión, sobre todo este gobierno, tomó una decisión de no aliarse demasiado con ninguno de estos dos países, sino salir de esta región y aliarse, como decía Carlos Menem, el presidente argentino, de una relación casi carnal con los Estados Unidos, ¿verdad? Hay un seguimiento, como no se ha visto antes, de la línea política estratégica de los Estados Unidos y que Paraguay sigue eso a cambio de algunos de beneficios que se van viendo en algunos sectores. Vimos apertura del mercado de la carne, vimos colaboración en el ámbito militar y de seguridad, pero eso le ha distanciado, por no decir molestado, incluso a nuestro gran vecino regional, porque entre Brasil y Argentina, si bien ambos son importantes para el destino, como estamos también reflexionando acá, para el destino de nuestro país, es más importante Brasil, por la economía, por lo que significa nuestra salida de los productos, de nuestros principales rubros de exportación. Muchos también salen por Argentina, pero el dinamismo que nos imprime Brasil en lo que es el agronegocio, en lo que es la carne, en lo que es la energía con Itaipú, en lo que es potencialmente o lo que va a ser el sector forestal, en lo que es la educación universitaria, como estuvimos hablando ayer en tu programa radial. Es decir, Brasil es lo estratégico, pero se ha tomado más distancia en este gobierno por razones geopolíticas y
con quien tenemos mejor vínculo en este nuevo panorama global de alineaciones, de las alineaciones que se van dando, sería Milei. Pero a Milei le interesa poco la región. Milei no prioriza la región. Milei también prioriza, solamente mira al norte, no mira a los costados. Así como estamos haciendo nosotros, miramos más al norte y no tanto a los costados. Yo creo que eso habría que pensarlo, bueno, y lo estamos haciendo acá, pero en muchos espacios para ver si como política de Estado es lo más conveniente, ¿verdad? Si, tal vez sí, en el sentido de, o parcialmente en el sentido de que tampoco solamente mirar al Brasil nos ha servido demasiado, pero solamente mirar al norte seguramente va a tener sus limitaciones también. Tenemos que caminar más estratégicamente con el Brasil para poder potenciar nuestros otros rubros y efectos económicos y políticos también. Como estamos hablando del futuro del país que depende de la política, ahora volvemos a los resultados de la encuesta. La pregunta, comparado con el año 2025, ¿cree que el año 2026 será un año de? Fue la pregunta formulada. Ahí sí podría, digamos, si bien los números se ven muy pequeños, pero ¿qué se pretende básicamente con estos resultados? ¿Qué podríamos resaltar, Larisa? Dentro de esta misma encuesta que realizamos en enero, también tenemos una pregunta tracker, que es esta que está acá. La venimos preguntando hace varios años, cómo se ve en el histórico. Y ahí lo que vimos es que el gobierno de Peña empezó con un alto nivel de optimismo. Vemos que tenemos un porcentaje importante de personas que decían que iba a ser un año de prosperidad. Luego se achicó. 65% fue el comienzo. Luego se achicó, creciendo bastante el porcentaje de personas que estaban pesimistas. Vemos que la línea roja crece en el primer año, medido en diciembre del 2024, perdón, en enero del 2024, entre diciembre y enero. Y luego la última medición que tuvimos ahora en enero, entre diciembre y enero, volvió a subir el optimismo con un 61% de expectativa de que este va a ser un año de prosperidad en comparación al año pasado, y cayó nuevamente el pesimismo. Y esto además se correlaciona con datos económicos, con datos de crecimiento y con otras proyecciones que estamos teniendo. Va a salir la reducción de la pobreza, ¿verdad? También. Bueno, habría que ver qué tipo de modificaciones sufrirían estos resultados después del anuncio del ministro de Economía y Finanzas, ¿verdad? Con la metáfora de la economía de guerra, que está generando un efecto de carácter psicológico. Si bien, como dijimos el domingo pasado en nuestro programa, hay miles de paraguayos que hace un buen tiempo se viene debatiendo dentro de esta metáfora de la economía de guerra, ¿verdad? Porque, digamos, tienen que administrar los pocos recursos que tienen para poder llegar a fin de mes. Pero, reitero, el efecto que en términos psicológicos esto genera, y si se administrara una encuesta, habría que ver cuál es la percepción de la gente. Veamos cuáles son los principales problemas del país, según la percepción de la ciudadanía. Director, si compartimos la siguiente placa para que la audiencia pudiera visualizar. Tenemos ahí, aparece como primera prioridad el tema de la salud, 31%, seguido de corrupción, 27%, educación. La educación en estos últimos tiempos aparece entre los 3 o 5 primeros, ¿eh? Y el tema de la seguridad, digamos, 18%. El tema de la seguridad aparece en quinto lugar. En relación con el tema de la política de seguridad, Cecilia, si tuviéramos que identificar fortalezas y debilidades en esta última década, ¿qué se puede señalar? Si hablamos de la última década, tenemos que hablar de que el aprovechamiento de la cooperación internacional en medida o en esquema de lucha contra la criminalidad organizada mejoró bastante. Y tenemos que nombrar el caso de Ultranza, que es un caso regional. Y no tuvimos, después de Ultranza, habiendo información suficiente para trabajar, o sea, insumos para avanzar en otro tipo de operativos de esa envergadura, o hacer una Ultranza 2 para una segunda parte, no vimos que se haya repetido un operativo de esa característica, sobre todo por la cantidad de
primero los países involucrados, ¿verdad? Fue un trabajo enorme con la DEA, con la policía uruguaya, Senat de Paraguay, la Fiscalía paraguaya, porque de acá deflagró para afuera. A diferencia de Dacobo, que Dacobo fue mucho más Brasil-Paraguay conjuntamente. Nosotros tenemos un tema de que estamos viendo que hay muchos operativos que se están haciendo en la región, principalmente en Brasil, que se hacen con afectación a Paraguay, pero sin Paraguay. Eso implica que están desconfiando de nosotros, están dejando de trabajar con nosotros. Tampoco es ninguna novedad que prácticamente la cooperación de Estados Unidos se cortó con la Fiscalía paraguaya y vemos que se trabaja más con el Poder Judicial que con la Fiscalía. Eso es una llamada de atención, que es lo que visiblemente uno puede notar. Entonces, los investigadores en materia de seguridad o de justicia, para evitar la impunidad o tener una reacción penal, tienen que salir afuera a buscar la información. No se les hace partícipes. Y vemos simplemente el caso de Marcet, ¿verdad? Vemos que se le detiene en Bolivia y el ministro de la Senat anuncia que va a ir a Bolivia a obtener información. Eso significa que Bolivia no compartió ninguna información con Paraguay antes de la detención de Marcet, de lo que se estaba manejando. Y eso es grave, o sea, en este contexto es grave. El Paraguay lo que hizo, y que vamos a ver seguramente en un poco más de tiempo, hizo ciertas inversiones en equipos en materia de seguridad, como el tema de los Tucano, que vamos a ver, hay mejor tecnología que los Tucano, pero bueno, ya se compraron los Tucano, en teoría tienen que venir los radares, y el esquema de escuchas, que también es un plus, pero también es un peligro en manos equivocadas, porque se puede hacer espionaje político tranquilamente usando cierta tecnología que en el Paraguay se está usando y que el Estado compró. Entonces, al no tener un control real sobre todo eso, sí podemos ver como algo peligroso, pero fuera de ese esquema de los equipos, una debilidad que el gobierno presenta como fortaleza, el gobierno actual, que es muy peligroso lo que están haciendo, es lanzar a las calles policías express con formación de muy poco tiempo, sin que haya aumentado, por ejemplo, sustancialmente el presupuesto de la policía. O sea, están trabajando con mayor cantidad de personas con los mismos recursos. Eso va a generar focos importantes de corrupción. El manejo mismo en las cárceles, sabemos que los pabellones de máxima seguridad no son tales, porque no sé cuántas fugas ya hubo desde que se inauguraron. Entonces es un riesgo, porque se vende como un paso histórico importante, que realmente es una mentira, y hay un riesgo que se le expone a la población con las medidas que se toman en materia de seguridad. Se habla mucho que en Paraguay no hay una renovación de líderes políticos, y si no hay una renovación, probablemente con los mismos actores, ese sueño del cambio se reduce considerablemente. A la vuelta de la pausa, veremos si hay figuras que emergen en el escenario político y qué es lo que esperaríamos como ciudadanos de esas figuras que emergen. Breve pausa. Tomar una de las decisiones más importantes de tu vida no se trata solo de elegir una carrera. se trata de elegir un camino que sea tuyo. Elegí UPAD porque necesitaba una carrera que se adaptara a mi vida, no al revés. Desde el primer semestre participé en las actividades de mi facultad. Eso me hizo sentir parte. Me quedé en mi ciudad y accedí a una educación de verdad, con docentes que trabajan en lo que enseñan. Donde estés, estamos, con 49 filiales en todo el país. Llevamos educación de calidad a cada rincón, carreras conectadas con los desafíos del presente, docentes que enseñan desde la experiencia y una propuesta que se renueva constantemente, porque vos también estás en movimiento. Cada día es un nuevo comienzo y vos elegís cómo llenarlo, con energía, con equilibrio, con lo que te hace bien. Bilang, mantequilla de maní natural, deliciosa y real. Pedí hoy con delivery gratis al 0982 199 548.
En CrediSimple te espera un crédito fácil y rápido para lo que quieras. Desde ampliar tu casa, empezar un nuevo negocio o estudiar una carrera con nuestros préstamos universitarios. También podés solicitar tarjetas de crédito y débito para hacer pagos en más de 18.000 comercios y extracciones en cajeros automáticos. Además, te ofrecemos boca de cobranza para pagar todos tus servicios y facturas, así como enviar o recibir giros internacionales y mucho más. Contamos con sucursales en todo el país, facilitándote el acceso a nuestros productos y servicios. En CrediSimple estamos para simplificarte la vida. Contacta al 0994-985-224 y lleva tu crédito ya mismo. Buscamos personas que no tengan la palabra rendirse en su vocabulario. Buscamos personas que no retrocedan nunca, salvo para tomar impulso. Buscamos personas que saquen fuerzas de donde no las haya. Buscamos personas que se levanten siempre, aunque caigan 1000 veces. Buscamos personas que no se preocupen, que se ocupen. Buscamos personas que se doblen, pero nunca se rompan. Buscamos personas orgullosas de terminar lo que empezaron. Buscamos personas que sean lo que hacen, no lo que dicen ser. Buscamos personas que sepan que la recompensa tarda pero llega. El mundo busca grandes profesionales. En la UPAP te preparamos para el mundo. Inscríbete a las carreras de grado 2026 en upap.edu.pi. Visión País está siendo presentado por Electrostock Paraguay S.A. Si bien un gobernante, digamos, no gestiona los asuntos del Estado en relación con los resultados de una encuesta, pero es un termómetro que mide la temperatura. Y es importante saber si está haciendo calor o está haciendo frío para ver finalmente qué se va a poner, ¿no? En ese contexto vamos a compartir ahora los resultados de la encuesta donde se le había preguntado a las personas a quienes se les encuestó, de las personas que conocen la vida pública, ¿a quién elegiría para liderar el país aunque no sea su candidato ideal? Director, si proyectamos la siguiente placa para que pudiera explicarnos Larisa Chase y también la audiencia pudiera visualizar la placa. Ahí tienen en su pantalla. ¿Qué podríamos decir en relación con estos resultados, Larisa? Bueno, lo primero llamativo, que también es muy similar a lo que vimos el año pasado, es que tenemos casi que un 60% de personas que no dan ningún nombre, o sea que directamente no tienen una persona o no pueden decir, y por más que se insista, inclusive con la pregunta, se vuelve a repreguntar para tratar de tener aunque sea un nombre, no tienen a nadie posicionado, no tienen ningún ideal. Es una pregunta abierta, sí, ¿verdad? es una pregunta totalmente abierta, no se les dan opciones a las personas. Y luego lo otro resaltante es que el nombre más mencionado, y esto también ya había sido el nombre más mencionado el año pasado, es el de Miguel Prieto. El año pasado tenía un 6% de menciones espontáneas y este año subió bastante al 17%. Y luego le viene ninguno, que es distinto a no sé, no puedo decir, ¿verdad? Ninguno es que no me gusta a nadie. Y luego tenemos otras menciones muy atomizado, ese es otro hallazgo importante, es que vemos una lista importante de cerca de 50, 60 nombres entre personas que ocupan y ya no ocupan cargos. Y luego otros nombres que si mal no recuerdo está en Katia. ¿Podemos, director, compartir digamos, la otra placa Katia siguiente Arnoldo a la Cartes. que habíamos compartido con la audiencia? Ahí tenemos. Entre los nombres mencionados resaltan Prieto, Katia, Arnoldo y Cartes. ¿Cómo debemos entender estos resultados? Bueno, estos resultados tienen que ver justamente con el conocimiento que tiene la gente ya de ciertas personas, quienes están más presentes también en los medios,
y también las figuras que son emergentes. Miguel Prieto, o sea, el peso que tiene Ciudad del Este en la muestra es lo que corresponde, o sea, la zona este pesa un 10 a 12% en la muestra. O sea, que no es un efecto de un sesgo, digamos, sino que es representativo está nacionalizando, a nivel nacional. Prieto se está nacionalizando. Sí. Sí. Ahora, eso justamente te iba a preguntar, José Tomás. Evidentemente, lo de Miguel Prieto, ¿qué factor explica que se haya nacionalizado su nombre como una figura emergente a nivel nacional? Bueno, primero podemos ver que dentro del Partido Colorado sigue siendo un partido estable, los nombres van a ir emergiendo de a poco porque es un partido todavía institucionalizado. Con la desinstitucionalización y reducción de las preferencias respecto al Partido Liberal, se abre más espacio para outsiders. Esto no es un fenómeno de ahora, se venía viendo, bueno, en el 2008 ya hace casi 20 años había ganado Fernando Lugo, que no era un candidato liberal, siempre con el apoyo del Partido Liberal, y antes incluso de las primeras encuestas que medía Pepito Morínigo en los 80, ya había un espacio ahí no liberal, no colorado, más o menos 20-25%, eso se mantuvo con Caballero Vargas, después Fadul, Lugo, Payo Cubas en el 2023, y un espacio que está ahí. Lo que estamos viendo es que ese espacio parece que va a ampliarse más, y si no hay una sorpresa dentro del Partido Liberal, en el sentido que haya un candidato que logra aglutinar todas las fuerzas liberales o todas las preferencias liberales, lo que puede mostrar este estudio es lo incipiente, es decir, que Miguel Prieto es una de las figuras que puede liderar a la oposición en el 2028. Y parte de su nacionalización como figura ha venido por su gestión de más de un mandato en Ciudad del Este, por todo lo que fue la intervención y posterior destitución y campaña electoral que ganó el año pasado. Recordemos, Francisco, hasta la victoria de Dani Mujica del partido Yo Creo en Ciudad del Este, desde el 2023 hasta ese momento había sido una historia de victoria oficialista, de gran envergadura del oficialismo y de mucha derrota y desesperanza en la oposición. Esto generó un aluvión nuevo de esperanza y aire fresco y mostró, pucha, acá se puede ganar. Y no solamente en Ciudad del Este, sino también hay señales de que el oficialismo le va a costar retener Encarnación y Asunción. Es decir, emergen figuras nuevas. Prieto lidera esto porque el que venía ya, pero bueno, ahí tenemos a Pereira en Encarnación y Soledad Núñez en Ciudad del Este, en Asunción, que Encarnación, Pereira y Soledad Núñez en Ciudad del Este, en Asunción, que que muestran la emergencia de líderes nuevos que ante la ausencia de un partido liberal fuerte, aglutinado, institucionalizado, van a ir tomando cada vez más fuerza en la oposición. Hay una sensación, Cecilia, de despolitización, o por lo menos un desencanto hacia la clase política. Y esto es un fenómeno mundial y, por supuesto, nosotros como parte de ese escenario no estamos ajenos. ¿Cómo ves las elecciones municipales y las generales de este año 2026 y las generales del 2028, sobre todo a los partidos tradicionales, por un lado, y a los nuevos movimientos y partidos políticos que están emergiendo? Bueno, de hecho, en el contexto del Partido Colorado, una cosa era el gobierno monocromático y monooficialista con copamiento, y ahora hay como una suerte de desbande que tiene que ver con un montón de factores, entre ellos las propias municipales. Vemos que hay más de una lista del oficialismo en algunos lugares en el interior, que eso no es propio de la disciplina del cartismo, pero vemos que cómo se va a recomponer, va a haber una recomposición en los partidos tradicionales después de las municipales. Y ahí vamos a ver cómo van, porque acá no hay que descuidarse de que al terminar las municipales estamos a un año nomás de las internas de las generales. Entonces esa recomposición tendríamos que monitorear a ver de qué manera afecta a lo que va a ser el 2028, que puede tener mayor importancia en los partidos no tradicionales o del tercer espacio que en los propios partidos tradicionales. ¿Por qué? Porque les doy un ejemplo. Cuando Mario Abdo Benítez ganó, el intendente era Mario Ferreiro, y el 90%
de las intendencias estaban con el sector oficialista del Partido Colorado, que no era en ese momento Mario Abdo Benítez. Entonces, hay una tendencia dentro del Partido Colorado. No quiero hablar tanto del Partido Liberal, porque el Partido Liberal creo que está más fragmentado que de lo en este momento más que en otro tiempo, donde hay una suerte inclusive de ciertos sectores que tienen alianza con el oficialismo colorado. Hasta hay algunos nombres, se le dice que son Liberal Pitaí o Cerro Porteño, cosas así, porque votan más a favor del oficialismo que en los intereses de la oposición o de alguna disidencia en términos de partido. Entonces, vamos a ver cómo se recompone el escenario y sobre todo tenemos que ver si es que los partidos tradicionales van a tener sus respectivos abrazos después de las internas, que generalmente es lo que lleva a determinar si ese partido va a ganar o no. Y otra cosa, la dirección actual de los partidos políticos, si se pierden muchas intendencias en los partidos tradicionales, si se pierden intendencias, gana la oposición o un tercer espacio, le van a pasar la factura a sus dirigentes. O sea, dicho esto, el Partido Colorado, si pierde intendencias, le van a pasar la factura a la Junta de Gobierno del Partido Colorado, y en el Partido Liberal a la dirigencia actual del Partido Liberal. Se le va a cuestionar eso a quienes estén dirigiendo los partidos. Entonces, la recomposición yo creo que va a ser bastante más particular, y vamos a ver también cómo la oposición, como tercer espacio, va generando alianzas en miras al 2028, que ya queda poco tiempo. Terminar las municipales, nos queda un año de internas para los partidos tradicionales y ver cómo ese año se recompone el tercer espacio. Me quedan 40 segundos, José Tomás, y el ejercicio de la síntesis. Digamos, ¿los resultados de las municipales pueden incidir en las generales? Sí, pueden incidir bastante, pero más en la oposición que en el Partido Colorado. El Partido Colorado ya ha pasado por derrotas por periodos donde ha sido derrotado en ciudades importantes y sin embargo ha ganado a nivel nacional, porque tienen, digamos, otra manera de articularse, ¿verdad? Y sobre todo van a haber efectos en quiénes van a ser los grandes jugadores colorados que van a pelear las nacionales, es decir, la chapa, por ejemplo, cómo se va a armar la chapa, quién va a ser el vice, quién no va a ser el vice, y vamos a ver también después de las municipales el reingreso para mí de Cartes en la política partidaria. Me parece que él estuvo ahora dejando que esto se arregle con los equipos. Ahí, como decía Cecilia, hay lugares donde hay más de un candidato del movimiento oficialista. Es decir, él está dejando que los equipos se armen y compitan entre sí. Después él va a entrar, me parece a mí, después de las municipales. Ahora, para la oposición sí va a ser mucho más influyente el efecto positivo o negativo que pueda tener las municipales. Si la oposición gana en Asunción, gana en Ciudad del Este, gana en Encarnación y gana otros municipios importantes, va a generar un aluvión de fuerza. De donde la pelea en el 2028 no va a ser entre tantos, que ese suele ser el problema. Y recordemos que la oposición también entra en ciclos de aprendizaje. Un año se fractura y van 2 o 3 candidatos importantes, después el siguiente año se juntan todos. El año del 2023 fue el año de una fragmentación de 2 candidatos importantes en la oposición, Efraín Alegre y Payo Cubas, y en este caso debería apuntar a que haya un aprendizaje y a que haya una unidad. Bien, seguiremos profundizando sobre estos temas, por supuesto, en la medida que se vaya desarrollando el cronograma electoral. Agradecemos a nuestros invitados por colaborar con nosotros en este análisis. A la vuelta de la pausa presentamos nuestra conclusión. Buscamos personas que no tengan la palabra rendirse en su vocabulario. Buscamos personas que no retrocedan nunca, salvo para tomar impulso. Buscamos personas que saquen fuerzas de donde no las haya. Buscamos personas que se levanten siempre, aunque caigan 1000 veces. Buscamos personas que no se preocupen, que se ocupen. Buscamos personas que se doblen, pero nunca se rompan. Buscamos personas orgullosas de terminar lo que empezaron. Buscamos personas que sean lo que hacen, no lo que dicen ser. Buscamos personas que sepan que la recompensa tarda pero llega.
El mundo busca grandes profesionales. En la UPAP te preparamos para el mundo. Inscríbete a las carreras de grado 2026 en upap.edu.pi. En CrediSimple te espera un crédito fácil y rápido para lo que quieras. Desde ampliar tu casa, empezar un nuevo negocio o estudiar una carrera con nuestros préstamos universitarios. También podés solicitar tarjetas de crédito y débito para hacer pagos en más de 18.000 comercios y extracciones en cajeros automáticos. Además, te ofrecemos boca de cobranza para pagar todos tus servicios y facturas, así como enviar o recibir giros internacionales y mucho más. Contamos con sucursales en todo el país, facilitándote el acceso a nuestros productos y servicios. En CrediSimple estamos para simplificarte la vida. Contacta al 0994-985-224 y lleva tu crédito ya mismo. Cada día es un nuevo comienzo y vos elegís cómo llenarlo. Con energía, con equilibrio, con lo que te hace bien. Bilang, mantequilla de maní natural, deliciosa y real. Pedí hoy con delivery gratis al 0982-199-548. Tomar una de las decisiones más importantes de tu vida No se trata solo de elegir una carrera. se trata de elegir un camino que sea tuyo. Elegí UPAD porque necesitaba una carrera que se adaptara a mi vida, no al revés. Desde el primer semestre participé en las actividades de mi facultad. Eso me hizo sentir parte. Me quedé en mi ciudad y accedí a una educación de verdad, con docentes que trabajan en lo que enseñan. Donde estés, estamos, con 49 filiales en todo el país. Llevamos educación de calidad a cada rincón, carreras conectadas con los desafíos del presente, docentes que enseñan desde la experiencia y una propuesta que se renueva constantemente, porque vos también estás en movimiento. Visión País está siendo presentado por Energía Alternativa. ¿Qué significa que el futuro del Paraguay se debate en la política? Que definitivamente debemos ocuparnos como ciudadanos de los asuntos públicos. No basta simplemente con que un partido u otro partido político gane unas elecciones, sean locales como los municipios o departamentales como las gobernaciones o las generales, la presidencia de la República y los curules dentro del Congreso Nacional. Mejorará la salud, mejorará la educación, mejorará el servicio de transporte público, irá mejor la economía, estará en mejores condiciones el bolsillo de la gente en la medida que nos ocupamos como ciudadanos de los asuntos públicos, es decir, que seamos contralores de lo que decide la clase política. Agradecemos su preferencia, que todos tengan un buen inicio de semana. Buenas noches. Visión País es presentado por Universidad Politécnica y Artística del Paraguay. CrediSimple, fácil y rápido. Electrostock Paraguay S.A. Energía Alternativa. Escuela de Gobierno y Políticas Públicas Norberto Bobbio, formando profesionales competentes para la gestión del Estado. Y auspiciado por Bilang, mantequilla de maní.